Hola, espero que estés muy bien. En este video te voy a mostrar las configuraciones de imagen recomendadas para el modo juego de este Smart TV 4K Hisense U7N, sea cual sea el tamaño que tengas en tu poder. Lo primero que debes hacer es activar el formato HDMI mejorado. Para eso te vas aquí a toda la configuración, luego aquí a canales y entradas, luego aquí donde dice entradas externas, luego formato HDMI. Vas a bajar entonces, bien sea el HDMI 3 o el 4, lo deberías colocar en formato mejorado. Obviamente en este caso no se puede colocar en formato 144 Hz porque la consola con la que hago este ejemplo, que es la Xbox Series X, solamente llega hasta los 120 Hz, al igual por supuesto que la PlayStation 5 o PlayStation 5 Pro. Probablemente este formato mejorado 144 Hz aplique para una gráfica de PC ultra potente, pero lastimosamente hasta ahora no lo he podido comprobar porque no tengo una gráfica de PC que sea muy potente. Ahora por supuesto te vas a las entradas oprimiendo este botón y vas a elegir la entrada HDMI donde tienes conectada la consola. En este caso la he conectado a la entrada HDMI número 4. Ahora vas a ir al menú de tu consola. Como te he dicho, en este caso utilizo el menú de la Xbox Series X. No cuento con una PlayStation 5 para hacer el ejemplo, pero digamos que la ubicación puede variar. Lo único que te puedo decir es que la PlayStation 5, hasta donde sé, no es compatible con Dolby Vision. Si nos vamos aquí a modos de video, vamos a ver lo que es compatible el televisor con la consola. Debes activar aquí donde dice frecuencia de actualización variable, colócalo en solo para juegos. Aquí, como te digo, esta consola sí es compatible con Dolby Vision, para gaming y por supuesto también con HDR10. En este caso lo puedes activar, pero yo lo voy a desactivar para mostrarte primero configuraciones en rango dinámico estándar, en caso de que así lo requieras, o simplemente videojuegos que no cuenten con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Bueno, entonces configuraciones rango dinámico estándar, vamos aquí al botón de menú. Vamos a seleccionar primero la barra de juegos. Si no la encuentras aquí en este menú, le das clic aquí donde dice editar y la agregas, porque muchas veces no viene agregada. Entonces la seleccionas, entonces vas a la barra de juegos, la seleccionas, vamos aquí a donde dice brillo, vas a colocarlo en 90, detalles oscuros déjalo apagado, vamos acá donde dice más configuraciones, AMD FreeSync Premium Pro lo vas a activar. Y vamos con el modo imagen estándar, aquí donde dice configuración del modo juego, lo vas a colocar en estándar, que sería el modo de imagen. Es decir, el modo de imagen como tal es PC juego, que debes colocarlo aquí en este. Y el modo de imagen predeterminado que ofrece la Game Bar sería estándar. Vamos a ir atrás. Por supuesto aquí, modo imagen PC juego. Vamos a ir acá donde dice imagen. Vamos a ir acá donde dice general. Aquí donde dice sensor de luz automático debe estar apagado, al igual que aquí donde dice detección automática de tipo de contenido apagado. Brillo, atenuación local en medio, brillo máximo en medio, el parámetro brillo en 90, contraste en 40, nivel de negro -5, detalles oscuros apagado, gamma déjalo en 2.4 para que haya un mejor equilibrio entre las partes oscuras y el nivel de detalles y que no haya tanto efecto blooming, aunque la atenuación local estaría en medio para que haya un buen equilibrio. Color, súbelo a 55, tinte en 0, temperatura de color estándar, pero ya sabes que hay quienes prefieren una temperatura de color cálida, te lo dejo a tu gusto, pero sé que la mayoría nos gusta una temperatura de color estándar, es decir, ni cálida ni fría. Luz baja, luz azul baja, apagado, espacio de color en nativo, optimizador dinámico del color en bajo. Vamos atrás, definición en 10. El resto de parámetros simplemente no se pueden modificar. Y aquí donde dice configuraciones de calibración no tienes que mover nada. Esos serían los resultados entonces con los parámetros que te he explicado, por supuesto con contenido en rango dinámico estándar, es decir, sin algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Ahora vamos con videojuegos que tengan la tecnología de alto rango dinámico HDR10, por supuesto lo he activado en la consola y además la consola detecta que el videojuego es compatible con ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Aquí vemos HDR juego,
Vamos a ir aquí donde dice imagen. Vamos acá a donde dice general. Por supuesto, esos dos parámetros deben estar apagados. La detección automática de tipo de contenido y el sensor de luz automático deben estar apagados. Vamos aquí a brillo. Atenuación local en medio, brillo máximo en alto, brillo en 100, contraste en 55, nivel de negro en 2. Detalles oscuros, apagado. El resto de parámetros no se pueden modificar. Estos parámetros que te he mencionado así tal cual es para que haya un equilibrio entre el nivel de detalles y la cantidad de efecto blooming, que a veces en este modelo, aunque sea mini LED, en algunos videojuegos puede resultar un poquito más alta en comparación a otros televisores. Por eso te diría que la atenuación local estaría bien en medio, pero también puedes tantear y si no te gusta la puedes colocar en alto. Vamos atrás. Color 55, tinte en 0, temperatura de color estándar, pero ya sabes que si quieres un resultado más cálido lo puedes colocar en caliente 1 o caliente 2. Vamos a dejarlo en estándar, es decir, una temperatura de color ni muy cálida ni muy fría. Luz azul baja, apagado. Espacio de color en auto y optimizador dinámico del color en medio. Vamos atrás, definición lo subes hasta 10, resto de parámetros no se pueden modificar y ya sabes que en configuraciones de calibración no debes mover nada. Así serán entonces los resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Vamos ahora con las configuraciones para la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Obviamente la consola detecta cuando el videojuego tiene ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. En este caso la activo en la consola de la Xbox Series X, pero creo que en la PlayStation 5 el Dolby Vision no es posible. Y recuerda por supuesto también activar los 120 Hz en 4K. Sin embargo, con Dolby Vision realmente no hay mucho que hacer porque cuenta con metadatos dinámicos y en cuanto a brillo, esa tecnología escoge qué le conviene más a la escena para que haya un buen equilibrio entre el nivel de brillo y el nivel de detalles, por eso a veces puede cambiar un poco. Aquí te cercioras, por supuesto, que sea el modo de imagen juego Dolby Vision. Vas a ir a imagen, brillo, atenuación local, en medio me parece un buen equilibrio. Aquí de pronto sí lo puedes modificar en alto si notas que en algún videojuego con oscuridad los colores negros lucen algo grisáceos, aunque realmente eso con la atenuación local en medio nunca me ha pasado. Eso sería un buen equilibrio. Brillo máximo lo puedes colocar en alto para que entonces en cada escena intente colocar la mayor cantidad de brillo posible, aunque a veces pueda bajar un poco. Brillo en 100, contraste en 50, el nivel de negro en este caso estaría bien en 0 para que no vaya a haber un exceso de nivel de detalles o exceso que pueda lucir algo opaco, aunque sea con Dolby Vision. El resto de parámetros no se pueden modificar. Aquí en color te diría que lo subas hasta 60 porque a veces el Dolby Vision puede lucir algo lavado entre comillas o con colores un poco lavados o no muy vivos. Tinte en 0, temperatura de color. Ya sabes, a algunas personas les gusta un Dolby Vision con una temperatura de color cálida, pero en este caso lo vamos a dejar en estándar para que no haya un resultado ni cálido ni frío. Optimizador dinámico del color, en este caso también depende mucho de los gustos de cada usuario, pero yo te diría que lo dejes en bajo, así está bien para que no haya un exceso de saturación de color. Definición en 0, resto de parámetros no se pueden modificar y configuraciones de calibración ya sabes que no tienes que hacer nada aquí. Estos serían los resultados. Recuerda que yo no tengo la última palabra y que puedes aplicar modificaciones a estas configuraciones de acuerdo a tus gustos y de acuerdo a donde vayas a ubicar tu televisor. No siendo más, espero que este video te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, dale click al botón like. Te recuerdo que también puedes apoyar mi canal por medio de Baki o de Patreon o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción. También suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Y por aquí te dejo estos videos relacionados que tal vez te puedan interesar. Hasta la próxima.